Nuestro grupo ha decidido enfocarse en los colados Transmilenio como una necesidad social a resolver, debido a su importancia como transporte masivo. Cabe recalcar que Transmilenio transporta 2.5 millones de personas diarias y se estima que el 15.36% son colados. Esto significa 3.804 colados diarios. De igual manera, la pérdida de ingresos por esos colados es de aproximadamente 4.500 millones semanales, que significarían 2.304.000 millones de pesos anuales aproximadamente. Pero es que no solo esto, los colados también ponen en riesgo su vida e incitan a los demás a tomar estas mismas prácticas. De igual manera, el déficit de Transmilenio ha venido en aumento año tras año y se ha acerbado drásticamente debido a la situación del COVID, que ha llegado a 1.8 billones de pesos. Otra razón más para buscar soluciones al déficit tan grande que tiene ese medio de transporte. La población que se ve afectada por este problema son principalmente el resto de ciudadanos de Bogotá que pagan impuestos, porque son los que tienen que asumir los costos que los colados usen el Transmilenio sin pagar por este servicio. Además de esto, en varios estudios han mostrado que los colados son probablemente las personas que hacen robos o agreden a las personas en las estaciones, y esas víctimas, digamos, que son usuarios de Transmilenio, también se verían afectados por esta situación, porque los colados solo van a las estaciones para robar. Y por último, los trabajadores del sistema también se ven afectados por esta situación, porque son quienes deben hacer el control del ingreso de los colados a las estaciones de Transmilenio. Las personas que se ven afectadas por esta situación son principalmente todos los bogotanos que pagan impuestos, porque los colados usan este servicio público sin asumir ningún costo del sistema de Transmilenio. Entonces todas las personas que pagan impuestos y que contribuyen al sistema terminan subsidiando a estos usuarios. También están las personas que usan el sistema y que son víctimas de algunos colados, que en algunos trabajos se han mostrado que son los que tienen mayor probabilidad de cometer robos o ataques contra los usuarios. Y por último están los trabajadores del servicio de transporte de Bogotá, que son quienes deben hacer el control, digamos, al ingreso, y que en muchas ocasiones también se han visto afectados por ataques de los colados en el sistema. El último factor que identificamos que es como el más complejo es el de la falta de autoridad y falta de control. Entonces, el personal que trabaja dentro del sistema no está de pronto calificado para saber qué hacer en este tipo de situaciones, no hay suficientes policías que puedan hacer uso de la fuerza cuando es necesario, es súper fácil colarse, la mayoría lo hace saltando los torniquetes o simplemente jalándolos para atrás y pasando de lado, o saltando por las puertas. Entonces es muy fácil, y como ya dijimos, no hay amonestaciones. Las que se están dando actualmente son monetarias, pero obviamente no se alcanza a multar a todos los colados, entonces todavía falta como mucho control como para evitar que esto siga pasando. Después de discutir la problemática en equipo, nos hemos dado cuenta que existen diferentes tipos de beneficiarios a raíz de esta problemática. Por un lado están los beneficiarios directos, que son aquellas personas que hacen uso del Transmilenio sin pagar sus tarifas. Nos damos cuenta que de aquí se desprenden diferentes grupos. Por un lado están las personas que requieren hacer uso del servicio, sin embargo no cuentan con los recursos suficientes para pagar la tarifa establecida. Por otra parte están las personas que recurren a este método dado que se dan cuenta que no reciben ningún tipo de amonestación, ya sea legal, ya sea económica o ya sea de sanción social. Por otra parte están las personas que lo hacen como una forma de protesta social o de rebeldía contra el sistema, contra el gobierno en turno, contra el status quo. También nos encontramos a personas o grupos de personas que usan este mecanismo
como forma de salir huyendo, ya sea actos delincuenciales que hicieron en la calle y entran por los torniquetes o por las puertas del Transmilenio para poder huir, o bien sea que entran al mismo Transmilenio a cometer actos delincuenciales. Por otra parte, están los beneficiarios políticos. En este sentido, nos damos cuenta que hay personas o partidos políticos que conocen la incomodidad que genera esta problemática en gran parte de la ciudadanía y utilizan esta insatisfacción para aumentar su electorado, bien sea generando una crítica como oposición al gobierno en turno, refiriéndose a su mala gestión frente a la problemática o a su inacción frente a la problemática, o bien sea en tiempos de campaña prometiéndole a su electorado tomar acciones frente a este suceso, a este fenómeno. Nosotros identificamos 4 principales factores por los que está sucediendo esta situación. El primero es una falta de cultura ciudadana. Esto identificamos como que el problema está súper normalizado y la gente no tiene sentido de pertenencia. Entonces a las personas no les duele lo que está pasando con el sistema de Transmilenio y tampoco lo sienten como suyo, como para cuidarlo. Y se ven situaciones, como ya dije, donde el comportamiento se normaliza y las mismas personas que pagan el pasaje les ayudan a los que no lo están pagando a colarse. Y esto también va muy ligado a que no hay amonestaciones sociales. Entonces los colados simplemente lo hacen y nadie les dice nada. El segundo factor es el sistema de precios. Pero esto nos costó creerlo y tenemos nuestras dudas porque el distrito ha empleado muchísimos recursos para generar subsidios y que esta no sea una razón por la cual la gente se está colando. Sin embargo, en varias noticias que hemos visto donde han entrevistado a los colados, la gente se sigue quejando por los precios y argumenta que esta es una de las razones por las cuales ellos se colan. La tercera razón que encontramos es el descontentamiento general. Entonces las personas se colan porque simplemente dicen que el sistema es súper malo. Entonces largas filas, los buses llegan muy tarde, llegan muy llenos, pero al mismo tiempo no logran identificar qué parte de estas aglomeraciones se dan por ese mismo comportamiento de ellos. Y el último factor... Bueno, dentro del grupo con respecto a la incidencia de la política pública, en general hay un consenso en que la política pública sí incide directamente en el problema de los colados en Transmilenio. Sin embargo, hay distintas opiniones de cómo debería incidir. Por un lado, hay más de un integrante que consideramos que la política pública debe incidir más bien es en el comportamiento de la gente, es decir, en los incentivos y en el tema de la cultura ciudadana. Hay otras opiniones, hay otras posturas dentro del grupo que consideran que la política pública también debe ir enfocada más al propio sistema, es decir, cuál es la infraestructura del sistema, cómo funciona el tema de la seguridad al interior de una estación, cómo se eligen las personas que trabajan dentro del sistema. Y por último, hay una opinión dentro del grupo de que también la política pública debe ir encaminada a entender las causas del problema y en esa medida también debe ser transversal, o sea, no debe ser enfocada exclusivamente a Transmilenio, sino también entendiendo las causas de por qué se da el problema, también debe intentar en cierta forma solucionar el problema casi de raíz.